Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con el doctor Guillermo Mizrahi, que nos hablará en el módulo 4 de los contratos en época de pandemia, del incumplimiento contractual en contratos de duración en épocas de COVID. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realizan vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias Guillermo Mizrahi por estar con nosotros. Voy a presentar al doctor Mizrahi, que es un destacado jurista, un gran amigo. Nos vemos muchas veces en la facultad, en hechos académicos, y también en Palermo caminando y corriendo, Así que bueno, ahora lo vamos a ver como jurista, no como caminante, pero va a ser un privilegio escucharlo. El doctor es profesor titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho en la UBA, es profesor titular en la Maestría de Derecho Penal del Mercosur, en Derecho de la Empresa y de los Negocios, también en la UBA, profesor titular de grado de contratos en la Universidad en UCEMA desde 2016, profesor titular de negociación internacional en especialización en Derecho de la Empresa en la Escuela de Posgrado en la Universidad de Belgrano, es profesor adjunto en contratos civiles y comerciales también en la UBA, es titular de posgrado empresario en UCEMA, lo dije, también es docente en el Museo Social, y ha sido designado experto en 2019 en Incoterms por la Cámara de Comercio Internacional, y es miembro de la Comisión de Derecho Comercial de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. También del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también perteneció al Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público de Abogados, no sé por qué nos dejó, porque siempre tuvo una participación muy importante, pero ya volverá. Y después consejero titular del Departamento Económico Empresarial de la Facultad de Derecho UBA, también fue jurado titular para la designación de concurso para cubrir cargos de las vocalías Sala A y B en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, actuó en la Universidad de Morón, y es abogado, además de abogado, auxiliar en Derecho, auxiliar de la Justicia, porque actúa como curador, tutor, veedor, partidor, interventor judicial. Hace de todo el doctor, y tiene una gran participación pública, miembro internacional de Juris, que es el capítulo argentino en la organización que nuclea abogados de 31 países especializados en el área de negocios y derecho mercantil internacional. No sigo porque se nos va a acabar la hora, así que Guillermo, te dejo al público para tu tema. No se escucha el micrófono. Me lo habían cortado por eso. Ok. Muchas gracias, Nidia. Solamente quiero agregar que, porque tengo un gran reconocimiento a ellos, soy profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés, en el posgrado de Derecho Empresario. Una vez más, Nidia me ha invitado acá a participar de estas interesantes charlas sobre contratos, pero el tema de hoy, que son los contratos de duración en épocas de COVID, es un tema que, como lo charlé con Nidia en esas charlas palermitanas cuando vamos a caminar, es un tema que tiene diferentes aristas y diferentes opiniones. En primer lugar, yo no creo que haya derechos de excepción, ni derechos para el COVID, ni derechos para nada. Hay un solo derecho que se adecuará o se amoldará. No es que se crea toda una especie de derecho en épocas de una pandemia, en épocas de una situación determinada. Esto no es así. Hay que aplicar las normas si es que están, y si no hay que aplicar la jurisprudencia. Pero sí es cierto, y esto debo reconocerlo, que
lo que estamos atravesando los argentinos y el mundo hace un año y medio o dos es una alteración extraordinaria de las circunstancias. Esto es cierto. Y es más cierto todavía hacia adelante, que vivimos una clara incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar, si esto se va a agravar, si no, cómo están las relaciones, no solamente de la crisis sanitaria, sino que acá hay dos crisis en el mundo: la crisis sanitaria y la crisis económica, sin perjuicio de las crisis domésticas que cada país pueda tener, en las cuales incluyo el nuestro. En realidad, todo esto está creado por dos situaciones: por el coronavirus por un lado, y las medidas de los gobiernos. Las medidas de los gobiernos de todos los países inciden sobre los contratos. ¿Y en qué contratos? Porque ahí me parece que es un tema que tenemos que evaluar. En los contratos de ejecución instantánea, pareciera que no, porque contratos de ejecución instantánea, prestación contra prestación, son contemporáneas. En los contratos de ejecución diferida, es decir, que se cumplen a un plazo determinado, y depende. En algunos casos no ha tenido impacto en esos contratos, pero sí, me parece que esto sí es importante, en los contratos de ejecución continuada, que son diferentes a los de ejecución diferida, porque dentro de los de ejecución continuada están los contratos de duración. Y acá les voy a meter ya un quiste en la conversación. Hay contratos de duración y hay contratos de larga duración. Son dos situaciones, para mí, que pueden ser bastante distintas, depende de cómo se los vea. Ahora, ¿qué pasa con este momento que estamos atravesando de COVID y ASPO? O sea, aislamiento social preventivo obligatorio. Se impide el cumplimiento. O sea, hay una suerte de postergación de los intereses de las partes. El problema es saber si se impide de manera definitiva o es temporánea, y aquí también los efectos son distintos. Si se impide de manera temporaria, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo se dará después de levantarse el impedimento que se haya fijado por las normas de aislamiento social y preventivo? Y después hay otro aspecto importante que no quiero dejar de nombrar, que son justamente las actividades esenciales, en donde precisamente ahí hay que cumplir el decreto de necesidad y urgencia 297 argentino del año 20, tiene dos puntos, el 17 y el 23, donde habla de las actividades esenciales, y ahí es donde se tienen que cumplir. Es decir, y si se cumplen, ¿qué pasa? Es decir, dejo todas puertas abiertas, no porque, digamos, quiero generar incertidumbre, sino porque no tengo la respuesta cabal, y creo que ustedes tampoco, en cada una de estas circunstancias o situaciones. Es decir, ahora, si se impide de manera definitiva, o sea, no se retoma el cumplimiento contractual después de un tiempo, bueno, acá los efectos serán distintos. ¿Y qué se aniquila acá? ¿Qué es lo que se aniquila? Se aniquilan los intereses del acreedor. ¿Por qué? Porque no cabe la menor duda que hay una alteración de la ecuación económica. Hay una clara alteración del sinalagma. Hay una ruptura del equilibrio contractual. Y acá voy a meter ya algo. Esa ruptura del equilibrio contractual se da por una situación de fuerza mayor. En esto podemos estar de acuerdo. Hay una fuerza mayor o caso fortuito. Institutos que el Código Civil y Comercial los asimila, la doctrina los asimila, pero una cosa es force majeure y otra cosa es caso fortuito. El caso fortuito me parece que está observable en el COVID, y la fuerza mayor está observable en los DNU o en las disposiciones de los gobiernos. Pero como el efecto es el mismo, o sea, llegamos al mismo puerto como consecuencia de los efectos de estos dos institutos, me parece que no vamos a entrar en esto para ver, digamos, si hay alguna diferencia en su eficacia cuando se aplican.
ruptura del equilibrio contractual, imposibilidad de cumplimiento. Acá juegan ya dos normas que tenemos que mirar. El 1730, que nos trae la definición de caso fortuito o fuerza mayor, y una norma, o dos si se quiere, el 955 y el 956, que hablan de la imposibilidad de cumplimiento. Ahora, todos los que han escrito, o los pocos que han escrito, a lo mejor algunos de ustedes, hablan de que debe recomponerse el equilibrio. Yo me lo digo como pregunta. ¿Cabe recomponer el equilibrio? No siempre es así. No siempre es posible. Y a veces no siempre es querible, y hay razones para que no siempre sea querible. Es cierto que acá, hoy más que nunca, para recomponer un equilibrio, tenemos que hacer jugar dos principios antiguos del derecho de los contratos, pero plenamente vigentes. Uno de ellos es el pacta sunt servanda, que todos conocemos. Los contratos deben honrarse o cumplirse. Sí, correcto, pero el rebus sic stantibus también. O sea que las condiciones deben ser las mismas o adecuadas por el paso del tiempo a lo que las partes quisieron al momento de contratar. Entonces, pacta sunt servanda más rebus sic stantibus son las dos situaciones que, deben tenerse en cuenta para poder aspirar a que los contratos retomen algún tipo de vigencia. Vamos bien, se entiende lo que digo, ¿verdad? Hagan así o no, no es todo horrible, ¿eh? ¿O no? ¿Se entiende, Nidia? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, hay situaciones en todo esto, y alguna la nombré, situaciones que impactan en los contratos. La fuerza mayor, o caso fortuito, la imposibilidad de cumplimiento, esta que nos vamos a pelear, con la que voy a decir ahora, la revisión y renegociación contractual. Pareciera que fuera una obligación, y para mí no lo es. Y la revisión y renegociación contractual se da en otros dos institutos, tercero y cuarto. La frustración del fin del contrato o frustración de la finalidad, y la excesiva onerosidad sobreviniente, mal llamada teoría de la imprevisión. Es excesiva onerosidad sobreviniente. Y acá, después de estas situaciones de revisión y renegociación contractual, pareciera que hay un deber de renegociación que nace del diabólico tercer párrafo del artículo 1011, que ya lo vamos a nombrar y lo vamos a ver. Párrafo que está derogado en el anteproyecto de reformas de este código, que nunca fue tratado en el Congreso. Ahora bien, el COVID más las medidas dictadas son la clara consecuencia o la causa fuente de una situación de fuerza mayor. Y la situación de fuerza mayor, permítanme, ustedes lo saben mejor que yo, pero la situación de fuerza mayor es un fenómeno dañoso, irresistible, inevitable. Por eso está cerca de lo que nos está pasando con el COVID. Con el COVID y con todo lo que son las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio. Es un fenómeno imprevisible, inevitable. Obviamente no hay una relación de imputabilidad con ninguna de las partes, sobre todo con el deudor. Por lo tanto, exime de responsabilidad. Hasta acá vamos bien con el instituto como tal. Y tiene que tener un criterio no para uno o para el otro. Es una situación generalizadora. Le pasa acá al doctor Camaño, le pasa al doctor Iraola, le pasa a la doctora Carnevali. A cualquiera nos pasa por igual. Y también, lo saben ustedes, no es suficiente la inminencia. Tiene que producirse, no es que se viene y entonces tal cosa. Del mismo modo, esa situación que va a ocurrir o ocurrió es extraordinaria. Como dice el 1736, quien lo alega debe probarlo para poder eximirse de responsabilidad. Y de vuelta acá, la doctrina que han escrito algo sobre todo esto, dicen
cabe un deber de negociación. Bah. El segundo elemento, o la segunda instituto, es la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento establecida en el 955 obedece a una situación de fuerza mayor. El mismo 955 lo dice. Puede ser una imposibilidad de cumplimiento definitiva o puede ser una imposibilidad de cumplimiento temporaria. Pero lo que sí es cierto es un modo extintivo de las obligaciones. Y también no hay una responsabilidad. Diríamos entonces que la imposibilidad de cumplimiento no es un instituto equivalente a la fuerza mayor, sino que es la consecuencia de la fuerza mayor, se genera la imposibilidad de cumplimiento. Porque es sobreviniente, es objetiva, es absoluta, y también puede ser temporaria. En el 956 lo plantea como una imposibilidad temporaria. Por eso, lo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando aplicamos la imposibilidad de cumplimiento temporaria, hay que tener en cuenta otro instituto que a veces nos olvidamos. Yo todo esto lo digo, ¿saben por qué hago un paréntesis? Para que cuando nos traigan una situación y diga, doctor, demande porque acá el COVID, no, momentito. Vamos a ver varias normas que no nacieron con el instituto ni el derecho del COVID. Están en el Código Civil y Comercial y muchas de ellas estaban en el Código de Vélez. Hay que tener en cuenta lo que es el enriquecimiento sin causa, tratado a partir de la norma del 1794 a 1796. Entonces, fuerza mayor, imposibilidad de cumplimiento, que es la consecuencia para mí de la fuerza mayor. Y también se habla de otra figura que podría impactar en los contratos siempre de duración, como dijo acá la profesora Sidman cuando tituló mi tema, contratos de duración. Yo voy a agregar de larga duración, porque es el único que regula el código. El de duración no lo regula en ningún lado. Y el de larga duración lo regula en una norma sin definirlo, así que es como si no lo regulara. La frustración del fin del contrato, que está en el artículo 1090 del Código, y es una excepción a la obligación de que los contratos deben cumplirse. El 959 de la parte general de contratos nos habla de que los contratos deben cumplirse. Pero acá hay una excepción. ¿Por qué? Acá cumplirse se podría cumplir la prestación y la contraprestación de ambas partes, de una y de otra parte. Pero hay una alteración extraordinaria de circunstancias, por supuesto, ajenas a, vamos a poner un ejemplo, a locador y locatario, que tornan o generan un desinterés para cumplir con el contrato. La doctrina dice que esta situación es aplicable al ámbito del COVID. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas que podemos meter una demanda por temas de COVID basados en la frustración del fin del contrato. Porque hay que tener en claro que este instituto incorporado en el artículo 1090 por este código, que antes no estaba más que en la doctrina y en la jurisprudencia, es un instituto en donde el interés se pierde porque la finalidad buscada cayó, desapareció. Es decir, depende como ustedes lo quieran ver, puede haber causalistas y anticausalistas, porque se tornó imposible el objeto, anticausalistas, o se frustró la finalidad última del contrato, cayó la causa y por lo tanto no hay, diríamos de alguna manera, más contrato que exigir. No se logra entonces la finalidad del contrato y por lo tanto cumplir con la prestación pierde toda utilidad. ¿Cómo voy a cumplir con la prestación? Por ejemplo, el locador, si no hay ninguna utilidad para que el locatario utilice, por ejemplo, la playa que yo le he arrendado, si la playa balnearia se clausuró.
o si yo le he arrendado un galpón para hacer shows y espectáculos y de golpe por diferentes circunstancias de violencia o de lo que ustedes quieren, se decretó un toque de queda. Y entonces hay un hecho ahí que frustró la finalidad buscada. Entonces, acá, la prestación es posible, pero es inútil, no es imposible. Y el 1090, que quiero leer alguna cosa acá, que es importante, dice: la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Y dice que esto tiene que ocurrir al tiempo de su celebración. Ni puede suceder al tiempo de su celebración o también cuando se prevé el momento de ejecución. Atención, colegas, no solo en el momento de celebración. La frustración puede ser sobreviniente, posterior. Y esto porque si no, no hubiera celebrado el contrato, si es en el momento de celebración. Ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Y después dice: si la frustración de la finalidad es temporaria, admite la segunda situación, hay derecho a resolución solo si se le impide el cumplimiento oportuno. Bien, vamos a decir que la norma está bien, integra el instituto. Yo, como no soy muy adicto a incorporar institutos así porque sí, yo creo que este instituto ya estaba consagrado en nuestro derecho a través de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es la que nos da dinámica, ¿no? Más que las normas. Está reflejado un poco la teoría de Lorentz, la teoría de Erdmann también, que son dos de los que han abordado el tratamiento de la frustración del fin de contrato. Es típico instituto para las situaciones de locaciones, pero de situaciones de locaciones, como digo, arriendo perturbado por una guerra, arriendo en una playa prohibido para explotar la playa, arriendo de una estación de combustibles afectada por el monopolio del Estado. ¿Cuántas veces arrendamos la pared de un edificio para poner un cartel y se produce un periodo de oscurecimiento porque hay situaciones bélicas? Entonces, eso no tiene sentido. La finalidad que yo buscaba arrendando esa pared no la puedo cumplir porque no la puedo iluminar. Y el famoso caso del toque de queda en el club nocturno. Entonces, no hay una imposibilidad definitiva como en la force majeure, en la fuerza mayor. No hay. Lo que hay es inútil el cumplimiento. La finalidad es inalcanzable, pero la prestación es posible. Entonces, me parece que la frustración del fin del contrato, ahí lo saludo al doctor Fernández Escudero, que me da un gusto verlo después de tantos años, doctor. Encantado de verlo. Y veo ahí que la finalidad es inalcanzable, la prestación es posible. Y esto no trae resarcimiento. No, depende, porque lo que ya aboné podría servir como suficiente resarcimiento para el que lo recibió. Ahora, si yo aboné la totalidad, tal vez tenga derecho a una devolución para evitar ese enriquecimiento ilícito que estábamos hablando antes. Y después viene este tema tan opinable, la revisión y renegociación contractual. Es decir, estamos en situación de COVID, porque es el tema que nos toca, y debemos someter el contrato a un nuevo examen. Ojo, a un nuevo examen, ¿para qué? Para corregirlo, enmendarlo, repararlo. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué renegociación puede haber ahí?
vuelta al equilibrio de origen, si la ruptura del equilibrio se debió a una fuerza mayor que yo no puedo controlar o manejar en la excesiva onerosidad sobreviniente. Sí, porque viene a cualquiera de ustedes y me renegocia la contraprestación, nos ponemos de acuerdo y seguimos con el contrato en un escenario económico distinto que no nos perjudica a ninguno de los dos. El Código Civil y Comercial, quiero destacar esto, no refiere expresamente normas a la revisión o renegociación. En la famosa sección que va del 1076 al 1091, con un terrible artículo que no es tema de hoy, pero lo tengo que nombrar porque está ahí, que es el 1084, que es la resolución contractual por el incumplimiento esencial de una de las partes, tomando la figura del incumplimiento esencial de la Convención de Viena, pero totalmente deformada, porque eso no es el incumplimiento esencial del artículo 25 de Viena. Pero bueno, eso es, además, es una grajea que pongo acá para que se destaquen que ahí hay muchas cosas que habrían que readecuarse. Lo que se pretende con la revisión es el salvataje del negocio jurídico. Se pretende la conservación del contrato. Ojo, respetando o queriendo los celebrantes actuar de buena fe. Todo contrato que se celebra de buena fe. Yo no conozco ningún contrato que se celebre de mala fe. Y tampoco estoy de acuerdo en suponer que la buena fe existe desde la incorporación de la gran reforma de la 17711. La buena fe es un cartabón valorativo que está en todo el texto del código y obedece a conductas, más que decir expresamente cuándo está la buena fe y con qué alcance, pero está ahí. Y acá vamos a ir ahora a lo que nos trae como situación concreta de nuestra charla de hoy, los contratos de duración. Yo quisiera que me diga alguno de ustedes cuál es un contrato de duración. Porque no me digan lo que dice el 1011, porque fíjense, el 1011, que es el artículo que tenemos que abordar en esta parte del contrato de duración, nos dice, perdónenme, voy a leerlo tal cual para no omitir ningún aspecto. Cuando habla el 1011, dice contratos de larga duración, no habla de los de duración. En los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto. ¿Y a dónde está la definición? Está diciendo que el objeto requiere del tiempo para que el contrato sea considerado de larga duración. Ahora, estimados amigos, el contrato de duración también requiere del tiempo. Y el contrato de larga duración también. ¿Cuál es la diferencia? Porque las puede haber, y las hay. Obvio que el contrato de larga duración, long term contracts, como se llama, en el derecho americano, es propio de la temática contractual moderna. ¿Sentada en qué elemento que tenemos que aceptar siempre? El de la colaboración. Entonces, por eso, el primer elemento, lo primero que tenemos que hacer es definir cuándo estamos frente a un contrato de duración, cuándo de larga duración, y por lo tanto se activa la colaboración. El 1011 nos trae el deber de negociación. Sí, lo dice acá, y es así, lo voy a leer. La parte que decide la rescisión. Acá nadie en COVID-19, nadie decide la rescisión. Acá se da una situación de fuerza mayor que nos impide continuar con el contrato. Nadie lo impide, porque si lo impidiese alguien sería mala fe
o habría alguna situación lindando con la mala fe. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin ingerir en ejercicio abusivo de los derechos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no puedo resolver más el contrato? Porque hay un contrato de larga duración, los voy a traer a otro tema. Hay contratos de larga duración de plazo determinado, hay contratos de larga duración de plazo indeterminado, y hay contratos de larga duración sin plazo. Entonces, ¿cómo es esto? Yo entiendo que esto lo que se quiere decir acá es que el que decidió la rescisión de un contrato de larga duración de plazo indeterminado, porque el que tiene plazo para resolverlo, que dicho sea de paso, más que rescindir es resolver, en esto lo voy a defender a muerte, y esta es la postura que con mi amigo y maestro José María Gastaldi mantuvimos siempre. Una cosa es rescisión y otra cosa es resolución. No es lo mismo como acá en este código se utilizan en algunas partes en el modo de extinción y modificación de contrato como sinónimos. Debe darse la oportunidad. ¿Pero por qué? ¿No tengo la libertad de poder salirme de un contrato? Porque por eso les digo que esto no tiene nada que ver, por ahí quería llegar, con los temas de COVID. Los contratos de duración en tiempos de COVID, está bien, pero yo no estoy obligado a negociar. ¿Qué voy a negociar si tengo una situación de fuerza mayor? Si se quiere, es fuerza mayor, pero vamos a llamar el hecho del príncipe, que me pone 10 decretos de necesidad de urgencia que me bloquea todo. ¿Qué situación puedo tener yo ahí que pueda renegociar? ¿A qué voy a renegociar? Pero olvidémonos de eso. Esta norma no está pensada para una situación como la de COVID. Esta norma está pensada en una situación común. Un contrato que devino, para mí, no lo dice ahí, de plazo indeterminado, y por lo tanto al devenir de plazo indeterminado, para que el doctor Loncieme se vaya del contrato, tiene que el deber de iniciar una negociación conmigo, que soy la contraparte. ¿Dónde está el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de estar o no en contrato, cuando ya el plazo no es un elemento central? De manera que, para mí, esta norma no tiene ninguna aplicación ni eficacia en los contratos de larga duración ni en los contratos de duración. Ninguna. Por lo tanto, en tiempos de COVID, los contratos de duración no tienen ningún tipo de regulación, como el 99% de la doctrina que he leído en estos últimos meses se apoya para negociar. No, señores, es un error. Lo que dice ese artículo está previsto para una situación que no es la del COVID, es cualquiera. Me quiero ir. ¿Y qué pasa si no negocio? Vamos a aplicarlo. ¿Qué pasa si no negocio? Es un ejercicio abusivo de los derechos, pero por Dios, ¿a dónde estamos? ¿Qué ejercicio abusivo de los derechos hay que después yo de estar 10 años en un contrato que devino de plazo indeterminado, llega un momento que me quiero ir? Y hay un elemento intangible, estimados colegas. Me quiero ir porque no tengo más confianza en la otra parte. No quiero más, quiero cambiar. ¿Qué tengo que llevarlo a una negociación? ¿Tengo que llevarlo a qué? Y si no, ¿puedo incurrir en abuso del derecho? No. Bueno, esta norma, que tiene ese debe ahí, debe dar a la otra la oportunidad de negociar, pareciera que es una norma imperativa. Y acá entramos en otro aspecto. ¿Es una norma imperativa? ¿Es una norma indisponible? Vamos a hacer los 3 términos que usa el código. ¿O es una norma de orden público? Primero, no sé lo que es el orden público. Si alguno me lo explica, le cedo la tribuna y sigue usted. No sé qué es el orden público. La verdad que no lo sé. No lo sé, porque el orden público para Carnevali puede ser distinto que para mí. Es como la moral. ¿Cuál es la moral?
Hay una definición de moral. Vamos, son términos del derecho continental que en el derecho del common law no existen. No existen para negociar un contrato. Entonces, creo que no es indisponible. Y de hecho yo en varios contratos que he celebrado, desde que el código es código, en el 2015, he puesto, las partes acuerdan que deja de devenirse en un contrato de duración o de larga duración, pongo las dos situaciones, porque son las dos, las partes acuerdan dejar sin efecto el párrafo tercero del 1011. Es decir, ninguna de las dos está obligada a negociar nada. ¿Saben cuál es el elemento que hay que llevar adelante en estas cosas? Y se dan cuenta que estoy abordando esto porque el tema es larga duración o duración. Y entonces lo único que hay de duración acá es el 1011. ¿Saben lo único que hay en esta situación, desde mi punto de vista? El preaviso. El preaviso. Yo sí lo preaviso. ¿Tengo que a su vez sentarme, lo preaviso, y encima me tengo que sentar a negociar? No, de ninguna manera. Bueno, entonces, los elementos del contrato de duración o de larga duración son distintos, los dos contratos. Es el tiempo, es un elemento esencial, pero no es la definición en sí mismo. Lo que tiene el contrato de duración es una relación a largo plazo. Por lo tanto, esta relación a largo plazo tiene una complejidad transaccional en el momento que se llevan adelante las transacciones. Ahora, ¿cuáles son contratos de duración o de larga duración? Yo diría que en una que traje para hoy, en una enumeración no exhaustiva, la agencia comercial, la distribución, el outsourcing, la franquicia, el arrendamiento, por ejemplo, de equipos, el contrato marco, también el contrato marco es un típico contrato de duración, que van a entrar después los contratos específicos durante el marco de tiempo que nos dimos las partes, contratos de inversión o concesiones, servicios profesionales, el leasing, contratos de operación y mantenimiento. De eso vamos a detenernos unos minutos después, si nos da el tiempo. Los de suministro, sobre todo de materias primas, para que se puedan llevar adelante la fabricación de bienes de cambio de una compañía, los insumos, construcción y obra civil, la locación de servicios, cooperación industrial, joint ventures. Ahora, ¿qué son estos? ¿Son de duración o de larga duración? No sé, dependerá. No sé qué son realmente. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es, en cada desacople que tengamos en un contrato, tenemos que hacerlo de buena fe y equilibradamente. Y esto se logra exclusiva y excluyentemente a través del preaviso. Muy bien. Y llegamos al último elemento que decía al principio, que es la excesiva onerosidad. Excesiva onerosidad sobreviniente, 1091, que también la mayoría de la doctrina dice que no se ha modificado mayormente la norma del 1198 viejo del Código Civil. Yo creo que no, que hay adecuaciones en lo que llaman mal llamado imprevisión. Acá, ¿se pueden cumplir las prestaciones? Sí. ¿Qué COVID ni COVID? Sí. ¿Se puede aplicar en casos de COVID? Sí. Pero no es, digamos, lo que se aplica como remedio al COVID. Se aplica para reajustar contraprestaciones. Si yo, por ejemplo, tengo que vendo una máquina o una usina termoeléctrica, como me tocó a mí llevar adelante en una oportunidad de generación de electricidad, una vez instalada, genera energía y funciona a las 24 horas.
de manera que esa usina de generación eléctrica tiene que tener un mantenimiento las 24 horas. Y se conexa a otro contrato, que es el contrato de mantenimiento. Entonces, si nosotros nos vamos, a ese decreto de necesidad y urgencia, el 297, en donde nos define en los puntos 17 y 23 qué se entienden por actividades esenciales, y entre ellos el mantenimiento de servicios que dan energía y demás, como los servicios declarados esenciales, dice el decreto de necesidad y urgencia, este contrato se sigue cumpliendo. Y si se sigue cumpliendo, la contraparte, es decir, el contratista tiene que mandar su personal para poder mantener la fuente de generación de electricidad, porque de lo contrario se abandona la producción de energía. Estos aparatos tienen que tener mantenimiento permanente. Entonces, en la práctica, acá pasó, y se quejaban algunos, los fabricantes de estos equipos prevén diversos formatos de relación comercial para con el cliente, pudiendo ser meramente transaccional o contractual. Pero, cuando es contractual, en la relación contractual, el cliente toma a su cargo y a su riesgo el mantenimiento. Ahí sí, me encargo yo. Y la consiguiente compra de repuestos, que los instalaré yo y los compro al precio que me dé el que me ha provisto la maquinaria. En la otra situación, el comitente o locatario tiene un contrato a largo plazo. Está formado por dos aspectos. Está comprometido a pagar un honorario fijo y uno variable dependiente de los servicios que reciba. Y esos servicios son los que son a largo plazo y traen al contrato de larga duración. Porque el fabricante se hace cargo del mantenimiento y el DNU le permite llevar adelante y le obliga casi a llevar adelante el servicio de mantenimiento, porque es esencial para una determinada comunidad, una ciudad o un país. De esta forma, el comitente consigue un evidente beneficio y el fabricante se asegura un ingreso económico. Y ahí voy. ¿Cómo se asegura un ingreso económico? Acá sí, frente a una situación de COVID, cabe la posibilidad de que el fabricante pueda aplicar la teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente, porque si se desequilibra el sinalagma, que es lo que él tiene que recibir para cumplir con sus servicios, yo creo que le cabe y se le debe hacer lugar a lo que se llama la operación y mantenimiento de los aparatos. Es decir, esto es lo que se llama el contrato de servicio de larga duración, que no es el contrato de compraventa de los aparatos. Es el Long Term Services Agreement, así se llama en el derecho americano. Es decir, que estos contratos que hay acá, y son los que más sufrieron en la etapa del COVID, tienen un componente extranjero llamado offshore, que es el que presta el mantenimiento y que tiene que resarcirse de las diferencias de los valores. Y tiene un contrato local, onshore. En este contrato onshore tiene que prestar los servicios de mantenimiento en el sitio del comitente o en sus propios talleres locales, si el vendedor los tiene. Entonces, sí puedo decir que la excesiva onerosidad sobreviniente es aplicable a este aspecto que se generó en la situación de COVID. Acá sí, cuando el contrato tiene esta conexidad con un contrato de mantenimiento. Y creo que si yo tengo que demandar por una situación de COVID,
porque me han demandado a mí o tengo que reconvenir, puedo abrazar la idea de la fuerza mayor, que es lo más cercano a aplicar cuando se genera esta distorsión contractual sinalagmática. Pero también en esto hay una vuelta más de tuerca, porque en los contratos de largo término, depende, ustedes saben que en los contratos internacionales hay dos cláusulas que son centrales. Contrato internacional porque me vende la máquina y el mantenimiento tiene domicilio en Estados Unidos y yo que lo compro tengo domicilio en Argentina. Muchas veces en los contratos de origen anglosajón se acuerdan que la ley aplicable es la de Estados Unidos. Cada vez menos las partes quieren aplicar la ley nacional, ni los tribunales. Y cuando se aplica la ley americana, lo que se hace en caso de fuerza mayor es describir los ejemplos de lo que se consideran eventuales eventos fortuitos. Es decir, en cambio, en situaciones en aquellos donde el contrato de larga duración es bajo ley de derecho continental, la Argentina, 1730 del Código Civil y Comercial, basta con referir a las previsiones del Código sustantivo, me parece, que impiden la normal ejecución de los contratos. En otras palabras, en el derecho del common law, en el derecho americano, se pauta cuáles son las situaciones. En el derecho nuestro se generaliza y se verá en cada caso. Esta es la situación habitual. Como todos sabemos, las consecuencias de un evento de fuerza mayor excusa a la parte afectada, como acabo de decir hace unos minutos, del cumplimiento de sus obligaciones. Aunque las más de las veces en dichos contratos se dispone que la fuerza mayor no excusa al comitente de seguir pagando el precio del contrato, ello por cuanto él causa la situación de lo que llamaríamos el cumplimiento del mantenimiento por la otra parte. Es decir, pongo un ejemplo que no estoy seguro, pero si Edenor o Edesur tiene que mantener alguno de sus maquinarias que dan la electricidad a las grandes distribuidoras que después la distribuyen, bueno, acá, por más que hayan situaciones de fuerza mayor provenientes del COVID, no quedan eximidos del pago de las contraprestaciones cuando eso es considerado un servicio esencial. Porque hay un decreto que así lo establece. Entonces, a las partes, antes de chillar ante los tribunales, ante los árbitros, involucradas en un Long-Term Services Agreement, que es el contrato de servicios de larga duración, les corresponderá discernir si un determinado servicio es o no esencial, o si devino esencial con el tiempo. Y acá hay muchísimos suministros de insumos médicos, de servicios de traslado de enfermos, la SUTIM y todo lo demás. Y todo esto que se van siendo, son todos contratos de larga duración. Es decir, acá no cabe, sentémonos a renegociar, eso es lo que quise decir, a eso quería llegar. Sentémonos a negociar y busquemos un equilibrio. El equilibrio está dado porque usted sigue recibiendo beneficios, mi querido amigo, porque usted tiene las máquinas actualizadas y mantenidas para que usted pueda prestar el servicio de electricidad, el servicio de energía, el servicio de salud. Y usted tiene que pagar por eso. Muchas veces las empresas extranjeras envían una inspección rutinaria o servicio no esencial. Eso no es esencial. Previsto en el contrato y se ve a veces la imposibilidad de poder viajar. Como no es un servicio esencial y se bloquea el ingreso de personas en las épocas más duras, digamos, de viajar al país a raíz de las disposiciones estas del COVID-19, entonces
el cumplimiento de la obligación contractual, ahí sí queda excusado por fuerza mayor. Ahí sí. Y no se le puede requerir al proveedor de los servicios de mantenimiento la reparación de este incumplimiento, porque ahí no es un incumplimiento de él. Es un incumplimiento que está impedido porque lo que tiene que hacer ese inspector no es esencial. Salvo pacto en contrario, obviamente. La situación de fuerza mayor no tendría virtualidad si las partes lo asumen o dependen de lo que decidan. Y ustedes me dirán, bueno, pero mi cliente asumió un caso de fuerza mayor, pero esto no era lo previsto. Bueno, sí, podría llegar a evaluarse. Yo creo que es muy riesgoso evaluar si la fuerza mayor puede ser grave y por lo tanto tener un tratamiento distinto que cualquier otra fuerza mayor, porque la fuerza mayor nunca es previsible. Hoy nos toca un COVID que nos desespera, pero puede ser un hecho derivado de un gobierno. El cierre de un canal para transportar petróleo, o el caso de ese barco que encalló en el canal de Suez y bloqueó el canal de Suez. ¿Qué situación es esa? Es de fuerza mayor. Entonces es tan grave como el COVID. Entonces no magnificemos, no le demos una situación de grandilocuencia al COVID, porque hay situaciones comerciales que son iguales que las del COVID. Puede haber cancelación de vuelos, cancelación de hoteles, y entonces, ¿cómo viene a cumplirse lo que se debería cumplir? Lo que sí estoy de acuerdo, entonces, y esta es un poco a modo de respuesta a este difícil tema que Nidia Sitman me trajo a hablar, porque es un tema gelatinoso, es un tema que yo no lo veo por el lado del COVID, yo lo veo por decirles a ustedes qué instituciones o qué institutos utilizo frente a una situación que deviene como consecuencia del COVID. Me olvidé del COVID y me ha pasado 2 o 3 situaciones, me saco el COVID de la cabeza y veo la situación en la que estamos. Y analizo, de acuerdo a la normativa contemporánea al COVID, cuáles son las actividades esenciales, cuáles no son, cuáles son las obligaciones que asumí al celebrar el contrato, y que hoy son plenamente aplicables. No es que se tira todo el contrato por la ventana y hay nuevas normas porque hay un nuevo derecho del COVID. No hay ningún derecho del COVID, ni lo va a haber en ningún momento. Y aparte, les voy a contar algo, porque esto hay que decirlo. En esta norma de la imprevisión, habla en los contratos, si en un contrato conmutativo de ejecución diferida, mis queridos amigos, como dijimos antes, el contrato de ejecución diferida no es el contrato de larga duración. Entonces esta herramienta, dice acá, en los contratos de ejecución diferida o permanente. ¿Qué es permanente? ¿Qué es? Es el nuevo invento para llamar un contrato de larga duración, porque yo hubiera puesto en los contratos de ejecución diferida o de larga duración, o de duración. La prestación a cargo de una se torna sobrevenida por causa de género aparte excesivamente onerosa. Y acá otra situación más que me trae a plantearles una duda. ¿Y si el contrato fuera gratuito en la excesiva onerosidad? Porque, ojo, acá, en este 1091, que la doctrina simplista dice que es igual al antiguo, no, que va a ser igual. No hace ninguna referencia a la onerosidad. Léanlo y véanlo. Sí que se torna excesivamente oneroso, pero no eso. Porque un contrato se podía tornar excesivamente oneroso en los contratos gratuitos también. Lo que pasa es que no dice nada respecto de los contratos gratuitos. Entonces, cabe la posibilidad de aplicar el instituto de la excesiva onerosidad a los contratos gratuitos.
Y me caben dudas. Ojo que se armó toda una trifulca en un momento en la doctrina, antes de esto, sino antes del COVID, en donde se dijo que si nada dice, parece que tuvieran cabida, del mismo modo que lo tiene expresamente la cabida de los contratos aleatorios cuando exceden la excesiva alia propia del contrato. Y bueno, el contrato gratuito, por ser gratuito, no deja de tener efectos y perjuicios. Entonces, el 1091 no da cabida a los contratos de larga duración. No da cabida. Habla de los contratos de ejecución diferida. Pero no es contrapartida diferida o permanente. No es lo mismo. No es blanco y negro, diferida o permanente. O sea, es inmediata o diferida. El OS no debería ser ahí, debería ser y permanentes, o y de duración, o y de larga duración. Entonces ahí la cosa suena distinto. Y además otra cosa más, para seguir dándoles pie a algo, para ver que los institutos no cuajan con esta norma. Por una alteración extraordinaria. ¿Qué se comieron ahí, ilustres colegas? Un elemento que está en la fuerza mayor y está en la frustración del fin, que le dije que para mí no se aplica. Una alteración extraordinaria e imprevisible, decía la otra norma. Acá no lo dice. ¿Y por qué traigo todo esto ahora acá? Traigo todo esto porque ustedes tienen que defenderse. Es probable que tengan clientes que tengan estos problemas y que los vengan y los demanden por cumplimiento. La imprevisibilidad, parece que en la nueva teoría de la imprevisión no está incorporada, sino la extraordinariedad, pero no la imprevisibilidad. Doctor, pero ¿cómo dice eso? Y yo digo lo que leo, porque el otro lo decía y este no. Entonces, alguna razón debe haber, a menos que se hayan olvidado de agregar. Muy bien, entonces, a modo de y les pongo otro ejemplo más, que es esta situación que es muy importante ver la cuarta edición de los principios Unidroit sobre contratos. Esto es, yo les digo, es la versión, la tenía por acá, sí, acá está, la última, que está en castellano, porque Unidroit tiene como idioma oficial el castellano, entre otros. Es muy importante ver algunas normas de los principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales, versión 2016, que es la última, y está en castellano oficial. Porque ahí hay varios normas que nos podrían ayudar. Por ejemplo, el artículo 1, numeral 11, que nos dice: contrato de larga duración es un contrato cuyo cumplimiento se extiende en el tiempo y que suele involucrar en mayor o menor medida una operación compleja y una relación continuada entre las partes. Eso dice el 1, numeral 11 de la regla de Unidroit. No es Unidroit, es Unidroit, porque no es una palabra en francés. La conclusión para poder abordar la situación de los contratos de duración o de larga duración en tiempos de COVID, primero, el derecho argentino no los define, porque están definidos en relación al objeto y eso no tiene nada que ver. La obligación de la renegociación dependerá, porque en este ejemplo de la usina termoeléctrica, que es un tema que a mí me tocó vivir. Hubo algún escarceo en tiempo de COVID, pero me refiero antes del tiempo de COVID. Yo creo que lo único que podemos aplicar eventualmente es una situación de fuerza mayor, esa sí está clara, y posiblemente las normas de la excesiva onerosidad sobreviniente, con estas salvedades, cuando se torna excesivamente oneroso para una de las partes. Ahora, ¿qué ocurriría en contratos de duración indeterminada? ¿En qué consiste la negociación de buena fe? Preguntas que les hago yo a ustedes. ¿En qué consiste? ¿Se seguirá aplicando la libre rescindibilidad unilateral e incausada que nace desde Automotores Saavedra con Fiat?
Porque acuérdense, hay hoy un requisito adicional, el deber de renegociar. Categóricamente no. Para mí, no. No hay un deber de renegociar. Hay un deber de mantener un equilibrio de buena fe, si se quiere, pero el deber de renegociar. Si yo ya no tengo amor con la otra parte, ¿por qué voy a seguir viviendo con esa parte? Lo mismo acá, si no tengo affectio contractualis o societatis, ¿por qué tengo que seguir? Y de ser así todo esto que digo, ¿cuál es el alcance de la aplicación de la norma esta a los tiempos de COVID? Me parece que sí, con esta norma la libre rescindibilidad podría estar comprometida. Si es que algún juez, con la aplicación del 960, que si bien los contratos los quiero asustar porque la deben conocer ustedes ya, pero hay una norma acá que les digo, de gran preocupación para mí, por lo menos. Los jueces no tienen la facultad para modificar las estipulaciones de los contratos, espectacular, excepto que sea a pedido de una de las partes. Muy bien. O cuando lo autoriza la ley, muy bien. Y acá viene lo otro que hemos pedido derogar en la Comisión de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de la Ciudad, en ese proyecto que no nos dieron la menor bolilla. O de oficio, cuando se afecta de modo manifiesto al orden público. Entonces el juez de oficio me puede modificar un contrato, porque un día se despertó con un ataque de hígado y ahora lo quiere modificar, porque es así, señores míos. Porque el orden público, mi querido doctor Roberto Camaño, ¿qué es el orden público? ¿Qué es? El que piense el juez, o el que piense usted, o el que piense el otro. Esa norma, nosotros pedimos la inmediata derogación del último párrafo. Rompe con todo el equilibrio del pacta sunt servanda y de todo. Entonces, y además, una cosa, ya me fui de horario. Guillermo, a mí sí. el colegio me está avisando que estamos en horario. Sí, una cosa más. Sí. Les digo esto para que lo piensen. ¿Cuál será la diferencia entre los contratos de duración y de larga duración? En estos casos que les doy como ejercicios. Locación de 20 años, 50 años, 1197 y 1198. Fideicomiso de 30 años, fideicomiso de 5 años, o fideicomiso sin plazo porque obedece a una incapacidad del beneficiario, del fiduciario, de lo que fuere. Suministro, 20 años, 10 años, es de larga duración y de duración. El derecho real de usufructo, que está previsto en 50 años. El derecho real de servidumbre, del 2162. Bueno, muy bien, no tengo alguna cosita más, pero lo dejamos ahí. No, le pedimos a los oyentes, al auditorio, si quieren hacer preguntas. Yo quería hacerte un comentario, ¿no? Yo pienso que no hay un derecho de pandemia, o sí lo hay, es híbrida un poco la cosa, porque lo que sí hay es muchas sentencias que han tomado actitudes a raíz de la pandemia que no las vi antes, ¿no es cierto? Mucha injerencia judicial, mucha presión para la negociación. O sea que en la jurisprudencia veo que hay como algo especial en la pandemia, ¿no? Y es verdad lo que vos decís, que también está el riesgo de que los jueces tengan demasiada injerencia. Pero creo que a nivel global, mundial, también hay una conducta de hacer algo de solidaridad social, de flexibilidad, de permeabilidad, ¿no?, en el contrato. Pero también es cierto lo que vos estás diciendo, o sea que la cosa no está fácil. Sí, pero no olvidemos que esa sociabilidad, esa libertad, no pensemos contrato entre parte empresaria y consumidor, por Dios. Esta regla del 1011 está redactada en el tercer párrafo, y eso no lo quise decir para no ofender a los consumidoristas. Está pensada entre una parte y un consumidor, y esa no está en la parte de consumidor, está en la parte general de contratos. Y eso... pero no es solo ese artículo, me parece. Pero bueno, no sé si entre los que están escuchando quieren hacer algunas preguntas. No veo ninguna. No hay ninguna. Entonces, bueno, no sé. Guillermo, seguimos la discusión en el Rosedal de Palermo. Bueno, pero invitemos a los colegas a que vengan al Rosedal.
que vengan a caminar y hablar de derecho, que es muy saludable. Le quiero sacar una duda nada más, Nidia, y ya me voy. Doctor Camaño, ¿usted es el que habló conmigo hoy a la tarde? Se saca No, está bien, no, me dijo que no, ya lo entendí, ya lo entendí. No, porque tengo un doctor Camaño que representa a Edenor y yo represento al locador de Edenor en un edificio, y un doctor muy amable, el doctor Camaño, y dijo, por ahí es usted. Debe ser muy amable por el apellido también. Bueno, te agradecemos muchísimo, te aplaudimos y realmente vale mucho la pena escucharte siempre. Así que muchísimas gracias una vez más. Esperamos que vuelvas al Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público porque te extrañamos. Cuando vos quieras, mandale un saludo a Héctor de mi parte, que sabés cuánto lo quiero. Bueno, va a haber una cena de despedida, un almuerzo, te voy a avisar. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o seguir charlando de esto. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Quiero avisarles a la audiencia que el 25 damos la charla el doctor Tambuzzi y yo, y el 18 no va a haber conferencia porque el doctor Granero, que va a hablar de smart contracts y de Bitcoin, pidió pasar la conferencia de él, que era el día 18, para el 2 de diciembre. Entonces nos vemos directamente el 25 de noviembre, que hablaremos el doctor Tambuzzi y yo. Muchas gracias a todos y buenas tardes.